Bienvenidos una vez más a Alfa y Omega Bogotá. Recuerden que estamos haciendo una serie de todas las unciones diferentes de Jesús. Hemos hablado por 7 semanas acerca de Cristo en diferentes unciones. Hoy vamos a hablar de Jesús como el pastor. Y vamos a hablar de él y qué significa ese pastorado que Jesús ha prometido dentro de la Escritura y cómo puede ayudarnos en los momentos difíciles Cristo como pastor. Así que lo primero que vamos a ver es qué significa la palabra pastor. En el hebreo, pastor significa alguien que cuida, alguien que apacienta, que alimenta con pasto, alguien que se asocia, que es un compañero, un amigo, pero también alguien que se entremete. ¿Cuántos saben que los pastores son metiches? Se meten en la vida de la gente. Y esto lo dice la propia definición. El pastor, como tiene ese llamado de parte de Dios, él está como, se siente involucrado en la vida, en el sufrimiento, en el proceder de las personas y usualmente están como analizando todo lo que la gente hace y llega un momento donde el pastor te llama y te dice, mira, creo que está pasando esto, te he visto de esta manera, porque dentro del llamado que Dios le ha dado a esa persona está el vigilar, el cuidar, de tal manera que la oveja muchas veces ella no ve el peligro, pero el pastor que está llamado por Dios, él va mucho más allá de lo que esa persona piensa que hay alrededor. Entonces, dentro de la definición está eso de entremeterse, es también un compañero y un amigo. Recuerden que hace 2 semanas estuvimos hablando de Jesús como amigo y decíamos que el amigo también apacienta y es un compañero. Es muy parecida la unción del amigo a la unción pastoral de Jesús. Pero cuando repetimos esta palabra apacentar, muchas veces decimos, ¿qué es apacentar? Bueno, lo que hace un pastor con una oveja, pero ¿qué significa específicamente esta palabra? Quiere decir instruir, enseñar y dar un alimento espiritual, porque esta palabra puede ser literal o figurativa, bien sea que seas un pastor de ovejas de manera real o figurativo en que funges como un pastor espiritual para esa persona. Entonces, apacentar significa instruir, enseñar y dar un alimento espiritual para la vida de esa persona. ¿Y por qué enseñar? Porque a veces cuando nos pasan cosas no tenemos comprensión y reaccionamos de una manera incorrecta ante lo que nos pasa en la vida. Entonces, cuando reaccionamos de una manera incorrecta porque no tenemos instrucción o no podemos entender el por qué, recuerden cuando hablábamos de Job semanas anteriores, él no entendía lo que le estaba pasando por no tener comprensión de lo que le estaba pasando. Entonces, el pastor ayuda en ese acompañamiento para poder como traducir desde el mundo físico al mundo espiritual aquellas cosas que están pasando para que podamos comprender con mejor claridad y no levantarnos contra Dios ante la premisa de que todo obra para bien. Pero a veces le ponemos a ese verso todo lo bueno o lo malo. Y la palabra dice todo, sin ponerle que sea bueno o sea malo. Absolutamente cuando usted está en Cristo, todo lo que le sucede va a ser siempre bueno. Pero depende de cómo yo lo entienda y cómo darle tiempo a Dios de que eso pueda convertirse en algo manifestado que sea bueno. Porque hay gente que dice, bueno, si se me muere un hermano, un padre, una madre, si me quedo en ruina, si pierdo mi casa o mi familia, ¿cómo eso va a orar para bien? Pero si le das tiempo al Señor y confías en su palabra, Él te va a mostrar cómo eso fue bueno y necesario para el desenvolvimiento de lo que después verás. Amén. Entonces vamos a hablar del verso 10 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, verso 10, 11. Dice Jesús hablando, yo soy el buen pastor. Cuando yo leí este verso, pensaba, si Jesús dice yo soy el buen pastor, quiere decir que hay pastores malos. Empezó la pastora con lo de ella, ¿verdad? Porque mi trabajo es que usted pueda aprender a distinguir. Siempre voy a tratar de hacer un contraste para que podamos distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo santo de lo profano, lo bueno de lo malo. Discernimiento significa distinguir. Entonces estamos aquí para aprender que antes de hablar de Jesús como pastor, tenemos que ver lo que no es un pastor. Lo que se parece, saben que el enemigo es un engañador y engaño quiere decir una mezcla de la verdad con la mentira. La mentira es absolutamente incorrecta, pero el engaño es una mezcla de verdad con mentira. Se parece,
pero no es cierto. Entonces, bueno, si Jesús dice yo soy el buen pastor, quiere decir que hay pastores malos y también pastores alemanes. ¿Qué le parece? Sí, Ezequiel 34 del 2 al 10. Vamos a leer esta profecía que el Señor dice profecía contra los pastores de Israel. No estaba hablando contra los pastores de los pueblos enemigos. Dios está hablando contra los pastores de su pueblo. Y vamos a ver qué dice. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, o sea, sus pastores. Dice, profetiza y di a los pastores. Así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Subrayen ahí, apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja y la engordada, pero no apacientas el rebaño. Y aquí está específicamente lo que el pastor debe hacer en este verso. Dice, las débiles no habéis fortalecido, o sea que el pastor tenía la obligación de fortalecer al débil. La enferma no habéis curado, tenía la obligación de curar a la enferma. La perniquebrada no habéis vendado. La descarriada no habéis hecho volver y la perdida no la habéis buscado. Estas cosas que dice este verso es lo que el pastor debe hacer. Pero el Señor dice, en vez de hacer esto, lo que has hecho es trasquilar la oveja. Le has quitado, te has centrado en la gorda, en la que tenía grosura, en la que tenía un buen pelaje para satisfacerte a ti mismo. Y en eso el Señor tiene una demanda, por eso una profecía contra estos pastores, porque el Señor dice, yo no te envié a eso. Porque el pastor físico es una sombra y figura de Cristo como pastor. Igual que el abogado, cuando es justo, es como Cristo, para ejecutar sobre la tierra el derecho. Y así cada una de las funciones de Jesús, Jesús lo va a manifestar a través de la gente. ¿Sí? Entonces, él está diciendo aquí, no estoy de acuerdo porque la asignación pastoral que está en este verso que yo te di, no la hiciste. Yo quería que a la débil tú fortalecieras, que a la que estaba partida tú la vendaras, que a la que estaba enferma tú la curaras. Eso fue lo que yo te mandé a hacer. Y continúa el verso diciendo, sino que habéis dominado con dureza y con servidumbre, te habéis señoreado de ella y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para todas las fieras del campo. Claro, porque al ver esto, ellas salen dispersas y el enemigo las agarra. Muchas heridas, muchas personas tienen contra los pastores, episodios tremendos. Una vez ministré a una muchacha en Venezuela, un pastor de una iglesia evangélica la violó, viniendo ella de un proceso de violación. Entonces, esto es algo tremendo porque se supone que la oveja le abre el corazón a este ministro de Dios porque se supone que está puesto ahí para ayudarme. Y entonces se convierte en un ser humano más vulnerable de lo que sería con otros porque cree que está ante un pastor legítimo. Y entonces vienen estos daños. Dice, no solamente las fieras del campo los agarraron a mis ovejas, sino que mis ovejas andan errante. Errante quiere decir que están bajo el espíritu de error. ¿Por qué? Porque se les ha enseñado cosas que no son, porque salieron heridas y la herida le da cabida al error. Cuando un pastor, por ejemplo, ha abusado con el tema del diezmo, y entonces alguien te predica y tú vas con el error en el alma y alguien te predica, no diezme, tú lo crees porque quieres alejarte lo más posible de este daño que se te hizo. Y eso es lo que pasa con las sectas, que entonces se forman grupos de personas que están bajo lo que yo quisiera tener por el abuso de aquel ministro. Entonces continúa diciendo acá. Andan errantes por todos los montes y por todos los collados altos. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oí la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por la falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oí la palabra del Señor, así dice Dios el Señor. He aquí,
Yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no apacentarán más, ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. ¿Ustedes han visto alguna vez aquellas iglesias majestuosas, llenas de gente, y de repente algo pasó y se dispersaron todas las ovejas? Era un lugar donde el trabajo no se estaba haciendo conforme a la voluntad de Dios y el Señor dice, yo voy a quitarte las ovejas. Y las iglesias se quedan vacías. ¿Por qué? Porque el Señor está, hay un tiempo, yo llamo al Señor como un auditor, hay un tiempo donde Él te deja avanzar y tú te muestras justo delante de los demás. Pero llega un día donde viene la auditoría del cielo y te cayó encima la auditoría y el Señor dijo, ahora voy a pesar una balanza y voy a ver qué es lo que estás haciendo. Y eso nos pasa a todos. Y un día pasa algo repentino y tú dices, pero ¿por qué me pasó esto? Porque vino la auditoría del Señor sobre la vida humana. Y el Señor dejó, pues como le pasó a Job, en un momento él decía, yo soy justo, pero de repente cayó la sentencia. Entonces esto es lo que él está diciendo aquí. Yo voy a quitar las ovejas, voy a quitarte esto porque tú lo que estás haciendo es alimentándote de ellas, aprovechándote de ellas. Te estás apacentando a ti mismo con la lana, con la grosura, con todo lo que la oveja produce. ¿Y qué está recibiendo esa oveja? Nada. O sea, Isaías 56:11 dice, y los perros son voraces, no se sacian, y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. O sea que la escritura está llamando aquí perros a los pastores. Por eso les decía de manera jocosa que también habían pastores alemanes. No, era algo intencional. ¿Sí? Porque el Señor está diciendo perros. Y hay una palabra donde Pablo habla y dice, son como perros que mutilan el cuerpo de Cristo. Como que le arrancan los pedazos. Porque están por lo que dice la escritura. La motivación son sus propias ganancias. Por eso es que hay tanta gente que habla contra los pastores y contra la prosperidad. No es que esté mal, porque el Señor quiere que tengamos bendición. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de Cristo como rey. Ningún rey quiere que un rey justo quiere que su pueblo esté pasando hambre. Porque la escritura dice que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Pero Jesús no es un impío. Entonces, cuando el justo gobierna, pues lo que va a haber para todos es provisión. Entonces, no confundamos con la religiosidad que también dice que tenemos que ser pobres para estar en Dios. Eso no es bíblico. Pero también tienen que ver que hay pastores que su predicación gira en torno a la motivación incorrecta del corazón para sus propias ganancias. Predicaciones como multiplicación, y cosas como estas del tema del dinero que son recurrentes, porque claro que tú quieres que se multiplique la palabra de Dios, que el evangelio se extienda, pero hay un patrón como a veces en la predicación del pastor que va guiada a esta motivación. Y es por la propia ganancia. Y el Señor los llama perros. Como cuando decía el perro muerto. O sea, la escritura cuando llama perro se está refiriendo a alguien que está fuera del pacto. Y él está hablando de los pastores de Israel. Porque si me dijera los pastores de Moab, los pastores de los filisteos, pero está hablando de Israel. Sus pastores, a los que él formó. Zacarías 11:3 dice, voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Esa majestuosidad que Dios en un momento le permitió tener a algunos lugares y de repente dice hay un clamor de pastores, que era lo que estaba pasando en la pandemia. Muchas iglesias fueron pasadas por esta auditoría y había un clamor pastoral. ¿Por qué? Porque no había cómo pagar los locales, no había cómo pagar los arriendos, no había cómo pagar las cargas económicas que a veces son innecesarias. Para enseñar la palabra de Dios no se necesita mucho. Pero a veces dice aquí, el esplendor se arruinó, porque a veces hay una majestuosidad, como si eso fuese más importante. Entonces necesito trasquilar las ovejas para poder mantener la majestuosidad. Dice, había una voz, un clamor, porque la majestuosidad se había destruido.
Hay un testimonio de un pastor, antes de conocer a Jesús como pastor, que estuve leyendo, People en Español publicó hace unos meses un testimonio de un pastor que además fue alcalde de Alabama, pastor en Estados Unidos, de la Iglesia Bautista, el primer pastor en la Iglesia Bautista de Alabama, y además había sido alcalde, es una persona reconocida. Resulta que este pastor, estuve leyendo, aparecen unas fotos de él vestido de mujer. Y entonces él, ante la crítica social, porque obviamente el pastor también está bajo el lente del cañón, ¿no? Él siempre va a estar, todo lo que el pastor haga, también eso es el otro lado de la ingratitud de las ovejas, que yo sé cómo es porque tengo 10 años en esto. Pero ciertamente hay un escrutinio distinto para el pastor. Y se consiguen unas fotos donde él está vestido de mujer y ante las declaraciones que había, él dice que este era como un hobby que él tenía, vestirse mujer, vestirse con la ropa interior de la esposa. Y comienza la iglesia y todo el mundo a presionar, presionar. Y cuando este pastor ya se ve contra la espada y la pared, se suicidó. ¿Por qué? Porque ciertamente tenía una doble vida. Y vamos a ver la diferencia entre Cristo como pastor y el diablo, que también es un pastor. Recuerden que él todo lo copia. Idéntico, aprendan esto en esta iglesia. Cada cosa en el reino tiene una copia en el mundo espiritual. Y si usted se preocupa por eso y escudriña la Biblia tratando de encontrar las copias, se va a dar cuenta que de todo lo que Dios creó hay una copia. Porque Satanás trata de imitar todas las unciones de Jesús. Todo. Y parecer como que fuera algo de él genuino, pero realmente es un facsímen, es una copia. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la motivación de este hombre si se suicidó? De por sí tenía una doble vida, entonces, ¿qué era lo que estaba ministrando desde ese púlpito? No tenía ningún amor por las ovejas, solamente quería el aprovechamiento que eso le producía. Porque para ser un pastor tienes que tener conciencia de que tu vida va a ministrar a otros. Y el sacrificio más grande de ser un pastor es que tú tienes que caminar en rectitud lo humanamente posible, lo más que puedas. Porque donde tú le pongas la mano a una persona y tú estés en pecado, le transfieres eso. Entonces tú tienes que ser muy consciente. Si tú crees que no puedes mantenerte en santidad, pues no seas pastor, no seas líder, no ores por los demás. Vete tú solo, pero por lo menos no te lleves a todos los demás. Porque imagínense qué clase de pasto estaba recibiendo esa iglesia donde este hombre era pastor. Y la mezcla con la política, porque ustedes saben que hay mucho del enemigo en esto, era la misma de la iglesia. O sea, había sido alcalde, era el aprovechamiento del pueblo. La posición de autoridad que esto le daba, que es una levadura que muchos políticos manejan en el corazón. Ahora, quiero que leamos el Salmo 49, 14. Este salmo se llama La insensatez de confiar en las riquezas. Y tiene toda una explicación, les doy como tarea que después lo puedan leer, porque es impresionante, pero vamos a leer solo el verso 14. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. ¿Quién creen que pastoreaba a este pastor? La muerte. Cristo es la vida y pastorea por medio de la vida. Te pastorea para que tengas vida abundante y el diablo pastorea para muerte. Y es tan idéntica la analogía y la copia que dice que hay una morada que es el Seol. Ustedes saben que Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces no solamente copió todo lo que Jesús hace, sino la dinámica es la misma, solo que para muerte. ¿Y por qué pasa esto? Dice, también es un rebaño, o sea que el diablo tiene ovejas, porque es un rebaño que son conducidas, o sea, él las conduce como pastor. La oveja no se manda sola. La oveja usted ve que el pastor la va arriando hasta que la mete en el redil. Esto es lo mismo que está haciendo el diablo, pero ¿saben por qué pasa esto? Porque la motivación de esa oveja también es codicia. Entonces está detrás de la codicia que este otro predica, que este otro enseña, y por eso es conducida al Seol.
y hay una morada eterna. Y ahora que estuve tan cerca de analizar la muerte, porque mi mamá murió hace semana y media, pues cuando yo leí este verso entendí mucho más, donde ella se hubiese muerto sin Cristo, va a una morada eterna, al infierno para siempre. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso dice, el Salmo se llama la insensatez de confiar en la riqueza. ¿Recuerdan cuando hablamos de los dos señores? Cristo como Señor y también el diablo como Señor, que son las riquezas. Pues lo mismo, este pastor, motivado por la codicia, te va a pastorear hacia la muerte. Hay una película, se la recomiendo, se llama creo El mago de las mentiras. Una película de la vida real, un hombre que hace una pirámide de la bolsa, y él hace magistralmente ¿cómo se llama esto? Como esas pirámides que son de la bolsa de valores. Bueno, un sistema Ponce, y en ese sistema él logra meter millones de dólares y meter una cantidad de gente ahí en este negocio, y al final es descubierto, ustedes saben que este sistema piramidal se paga con lo que entra, con lo que viene el nuevo y mete, con este le pago al otro y así, ¿no? Entonces cuando lo descubren, él queda sin la posibilidad de pagar. Termina los hijos suicidándose, la gente que había metido el dinero en ese esquema se suicidó, y es de la vida real la película. La muerte los pastoreó a todos. Madoff se llama este hombre. La muerte pastorea al que tiene la codicia en el corazón, sea pastor, sea oveja, sea quien sea. Somos conducidos hasta allá. Por eso es que no hay que poner los ojos ahí, porque hay otro pastor diferente a Satanás que tiene otras cosas, pero a lo mejor no hay esa majestuosidad que maneja el diablo, pero es para vida eterna. Amén. Jeremías 3:15 dice el Señor hablando, viendo lo que estaba pasando en Israel, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Pastores conforme al corazón de Dios, como David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y a pesar de que también tenía errores, porque era un ser humano, pues siempre se arrepentía y trataba de que el pueblo fuera lo menos posible impactado por sus errores, porque era un buen pastor, solo que también era un ser humano. Pero el Señor dice, yo les voy a dar un pastor. Y también Ezequiel estaba profetizando acerca de que Cristo iba a venir como pastor. Y para eso vamos a leer ahora, para conocer a Jesús como pastor, la parábola del redil y la del buen pastor en el capítulo 10 del Evangelio de Juan en adelante. Dice, de cierto os digo, este es Jesús quien habla, y cuando vean esta frase de cierto es algo importante, una declaración importante. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Esta parábola del redil, para poder entenderla, hay que evaluar un poco el contexto en el que Jesús está hablando. En el Medio Oriente había algo que se llamaba redil, y esto era, imagínense, como una rueda aquí de piedra, como un rectángulo de piedra, como quizás de 3 metros de altura, y tenía una puerta pequeña, donde ese era el redil, ¿no? Y las ovejas eran conducidas al redil en la noche. Cada pastor pastoreaba durante el día a las ovejas y en la noche todas eran conducidas al redil. Las metían ahí, eran guardadas de los lobos, de los ladrones, de los salteadores, y cada pastor se iba. Entonces había un portero, porque este redil tenía una puerta y el portero se quedaba toda la noche haciendo guardia ahí, cuidando el redil. En la mañana siguiente venía cada pastor y llamaba a sus ovejas por nombre, y solo si venía, por ejemplo, el pastor Dimas, solo las ovejas de Dimas salían. Después venía el pastor Juan David
y solo las ovejas de Juan David salían, porque ellas sabían cuál era la voz de su pastor. Ahí estaban todas las ovejas, solo las de cada uno salían, y así era por turno. Entonces, por eso la escritura dice que había un redil, que había un portero, el portero sabía quién era el pastor, pues nadie iba a dejar que alguien que no era pastor se parara en la puerta a llamar ovejas, igual ellas no le iban a hacer caso, pero el pastor sabía quién era de cada quien. Entonces dice que la llamaba por su nombre. Cada oveja tenía un nombre. No es que oveja mía, salgan todas. La oveja Dolly, la otra, así cada una salía por nombre. Y no dice la escritura que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando los discípulos se regocijaban viendo que los demonios les obedecían, Jesús les dijo, no se maravillen de que los demonios le hacen caso, sino de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. El nombre de cada uno de nosotros está registrado en los libros del cielo. Y el pastor conoce el nombre. Él llama a cada oveja por su nombre. Y aunque a veces se puede asistir a una mega iglesia donde el pastor ni sabe quién es usted, pues el pastor, el buen pastor, sí sabe el nombre de cada uno. Y nos llama por nombre, porque él tiene un libro que está registrado el nombre de cada uno. Amén. Entonces dice la escritura que habían unos salteadores y unos ladrones de ovejas. De esto el redil cuidaba a cada una de las ovejas. Imagínense donde el pastor negligente, pues en el arreo, él tenía hambre y le dio flojera y dejó 2 ovejitas por fuera para irse rápido. ¿Qué creen ustedes que iba a pasar? Los salteadores, los ladrones iban a llevar la oveja, los lobos iban a comer la oveja, porque no la metió en el redil. Entonces él dice, hay un rebaño que es mío y hay otras que voy a traer, porque las que están en el registro, el Señor ya sabe quiénes son, pero Él está pendiente de todas las que todavía no han llegado. Entonces ahí vamos como comprendiendo un poco más. Dice, esta oveja, la voz del extraño, no la oye, porque la escritura dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Hay gente que uno le habla y no hace caso. Y va por donde uno le dice, no lo haga. Esa oveja no es de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Sabe que le está hablando alguien de parte de Dios. Pero hay gente que dice, no me interesa, hasta que recibe el daño que uno quería evitar. Ahora, Jesús dice, continúa diciendo, Jesús, el buen pastor. En la parábola del redil termina hasta acá y comienza él a hablar que yo soy el buen pastor. Y dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí vinieron, antes de mí, ladrones y salteadores son. Pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta. El que por mí no entrare será salvo y entrará y saldrá y hallaré pasto. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Quiero que vean que el contexto en el que Jesús está hablando de matar, robar y destruir, lo está hablando en un término pastoral. Y si hay algún pastor acá que nos está viendo online, continúe viendo la prédica porque es tremendo esto. Es el contexto pastoral. Y él está diciendo, hay algunos que vienen a robar, matar y destruir, como el pastor Satanás, don Satanás, que ya vimos lo que hace. Pero él dice, yo no vine a esto, pero estos ladrones y salteadores también son pastores. Tremendo, ¿verdad? Menos mal que eso no es aquí. Entonces él dice, y además, imagínense, dice, el pastor entra por la puerta, pero el ladrón y el salteador tendrá que entrar por arriba. Recuerden, el redil tenía una altura, pues para poderse robar una oveja tenías que saltar y llevártela porque por la puerta no puedes entrar. Y esto significa aquellas personas que se han levantado a sí mismas, que no tienen autoridad, que no tienen, que el pastor de pastores no los puso, porque dice él mismo fue el que estableció a unos pastores, a otros evangelistas, a otros apóstoles. Entonces, yo me levanté a sí mismo y entonces voy a saltear y a robar. ¿Por qué? Porque si fueras un pastor real, entrarías por la puerta. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque Jesús está diciendo aquí, al extraño no oigan.
Hay gente que se ha levantado a sí mismo, que uno les pregunta, bueno, ¿usted es pastor? Sí. Dígame dónde está su autoridad, quién lo ordenó, cuál es el proceso que ha vivido. No, nada. Él se aprendió 3 versículos de la Biblia y se autodenominó pastor. Y esto Jesús dice, el que entra por la puerta es el pastor. El que usted vea que se mete por la ventana es un ladrón. Yo a ese no conozco. ¿Dónde está la autoridad que certifica que usted es un ministro de Dios? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo ordenó? ¿Quién le dio autoridad? Porque si es un extraño, no debo poner mis oídos ahí, porque tiene una intención. Y entonces leíamos que Jesús está diciendo que había un Satanás que venía a robar, matar y destruir disfrazado de pastor, en el contexto pastoral. Porque a veces el diablo vino a matar, a robar y destruir, pero ¿en qué contexto lo está diciendo el Señor? La parábola se llama Jesús el buen pastor y ahí es donde Jesús está aplicando eso. Tremendo, ¿verdad? El buen pastor dice, él habla de lo que él ha venido a hacer y dice, yo he venido, pero el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Hay personas que cobran un sueldo, asalariado significa que cobra un sueldo, y pues no le interesa la vida profunda de esa persona a quien está cuidando, porque no son propias las ovejas. ¿Recuerdan el portero? Que el pastor de verdad se fue a dormir y en la mañana va a venir a llamar sus ovejas, pero hay otro que está cuidando que no son de él las ovejas, solo las está cuidando. Pero dice, él no le importa porque no son de él. Porque el pastor de verdad tenía una comunión con esa oveja. Todos los días la peinaba, le quitaba las moscas, le echaba aceite y bueno, uno se encariña porque todos los días cuidando una oveja, pero el otro no tiene una relación con ella. Solamente está ahí porque le pagaron para que sea portero, pero no tiene un amor, no tiene una relación. Entonces dice, hay otros que no son pastores porque no tienen el amor, la vocación, el llamado, sino que están ahí por el aprovechamiento, por el salario, porque son asalariados. Dice Jesús, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Miren lo que dice acá. También yo tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos que estaban escuchando. Miren lo que Jesús dice, mi Padre me ama porque yo hago esto. Mi Padre me ama porque yo cuido sus ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ese pastor no tiene paternidad, es un asalariado. Ahí es donde está como el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque la vanagloria de la vida, la codicia, todo eso es del huérfano. Está buscando su aprovechamiento. Entonces Jesús dice, yo lo hago porque tengo una relación con mi papá y a mi papá le gusta que yo haga esto y mi padre me ama porque yo cuido a las ovejas, o sea, como un hijo obediente. Por eso Jesús hace eso. Lo está diciendo, por esto mi padre me ama. O sea, la razón por la que mi padre me ama es porque yo cuido sus ovejas, yo las ayudo, yo le doy vida abundante, yo soy un buen pastor, por eso mi padre me ama. Nadie puede ser un buen pastor si no tiene paternidad, porque si no, va a estar sacando provecho. Pero cuando los fariseos escucharon esto, dice que había disensión, o sea, había como pleitos entre ellos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el fariseo Jesús les dijo, ustedes, ese Dios al que ustedes le dicen Dios, es mi Padre. O sea, los fariseos no conocían a Dios como Padre. Y Jesús les dice, ese a quien ustedes llaman Dios es mi Padre.
Así que por esa razón, cuando Jesús está diciendo todo esto, hay disensiones. Ellos están molestos por la predicación de Jesús. Y dice, ellos hablaban entre ellos y muchos de ellos decían, demonio tiene. Y estas palabras fuera de sí. ¿Por qué las oyen? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Entonces ellos, y esto es, miren, acuérdense de esto para siempre. Una persona cuando está en injusticia, cuando es una persona endemoniada, cuando es una persona herida, siempre va a decir que lo que esa persona tiene eres tú. Porque ellos estaban así y decían que Jesús tenía un demonio. Que Jesús estaba endemoniado y por eso hablaba lo que hablaba. Pero algunos tenían un ápice de cordura y esos decían, pero es que ningún endemoniado ayuda a la gente. Ningún endemoniado tiene frutos de ayudar a la gente. Porque Jesús realmente abría los ojos de los ciegos. Si el Padre no hubiese estado con él, no podía hacer esto. Entonces vamos a ver el Salmo 23. Habiendo conocido a Jesús, que Jesús da la vida por las ovejas, que Jesús las conduce a la vida abundante, que Jesús es el buen pastor, que Jesús no tiene codicia en su corazón, que su anhelo es que conozcan a su Padre, que tengan abundancia, vida, gozo, paz, todo lo que tiene el reino. Ese es el anhelo de Jesús. Pero el anhelo del enemigo es conducirnos a la muerte. Y el anhelo de Jesús es conducirnos a la vida eterna. Ambos son dos pastores. Quiero que se imaginen a Jesús con su callado, su traje de pastor, su paciencia, su amor. Ahí con su palito, ¿verdad? Llevándolo, la ovejita se mete por allá. Y él va. Y el otro, ¿ustedes han visto esa imagen de la muerte alguna vez? Que ponen en las películas, en las comiquitas, que tienen un callado también. Tiene un callado, un palito así doblado. Un traje negro, como un triángulo así en la cabeza. Ese es el pastor de Satanás, la muerte. Y él también va con su palito, metiendo mentira, codiciando, tratando de guiarte a la muerte. El verso lo dice claramente, a una morada eterna de perdición. Cualquier persona que se suicide estaba bajo el pastoreo de Satanás. La persona que tiene el corazón en la riqueza está bajo el pastoreo de Satanás. Y el fin es una morada eterna en el infierno, en el Seol. Mientras que vamos a ver qué pasa con el otro pastoreo. Dice Salmo de David 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Cuando él dice nada, no importa si estás absolutamente solo en la vida. No importa si no tienes dinero, trabajo, amigos. Nada me faltará. No importa que no tenga conexiones, que no tenga... Imagínense que está sin nada. Pero la escritura dice, nada me faltará si Él es mi pastor. Porque Él es un buen pastor. Él está vigilante, Él está cuidando, Él está atento, Él está encima de esa oveja. Viendo todo lo que ella necesita. Y si la oveja se va de un lado, porque a veces está muy gorda, y saben que la lana conduce como a un desbalance, Jesús con su palito la ayuda. Y Él está ahí, o sea, así tiene que ver a Jesús como pastor. Atento, pendiente, vigilante, amoroso, que no estamos solos. Entonces dice, nada me va a faltar, en lugares delicados, de lugares delicados pasto, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, Él, ¿qué significa que me pastorea? Él me va a conducir con el callado. Él me va a ir guiando, Él me va llevando hasta donde está el agua, porque yo soy una oveja y yo no sé dónde está el agua, pero el pastor sí. El pastor sabe dónde está el buen pasto, el delicado, me va a conducir ahí, me va a conducir al agua. Yo puedo tener la seguridad, si soy una oveja, de que voy a tener todo. ¿Qué es lo que una oveja quiere? Agua, pasto y un cariñito. Todo eso se lo va a dar el pastor, porque lo dice, nada me va a faltar. Entonces dice, Él va a confortar mi alma. Cualquier cosa que pase en tu vida, porque ya aquí se está saliendo de la parte literal de lo que es una oveja con un pastor. Está hablando David en un sentido espiritual. Y David lo conocía perfectamente como pastor, porque él era un pastor. Él sabía lo que un buen pastor hacía, porque David se peleaba con los osos, se peleaba con los leones, o sea, él hacía todo lo que podía
con tal de defender su oveja. Así que quien está escribiendo este salmo tiene una conciencia absoluta de lo que es ser un buen pastor. Y él está diciendo, él va a confortar mi alma de cualquier dolor, de cualquier faltante, de cualquier dolencia. Así que cuando mi alma esté quebrantada, yo tengo que clamar no al abogado, no al mediador, no al lavador, sino al pastor. Porque él es el que, esta unción de Jesús es la que hace esto. Amén. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por él mismo, por sendas de justicia. Eso quería decir que habían caminos de injusticia. Y un camino de injusticia en lo físico podría ser que la oveja era conducida donde habían serpientes, palos, piedra, donde ella pudiera quizás tambalear. Y ustedes saben que si la oveja se cae por su dimensión, le es difícil volverse a poner en estabilidad. Entonces la iba a conducir con tal delicadeza que ella no se cayera. Justicia. Caminar bajo justicia. Eso lo hace el pastor. Dice, aunque ande no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La razón por la que no temo es porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ese palito, ¿no? De Jesús, el callado y la vara que usa el pastor para su oficio. Dice, eso me va a infundir aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor no es vengativo, aunque la escritura dice que de Él es la venganza, pero mucha gente piensa que Dios te va a favorecer a ti para destruir al otro y no. ¿Sabes cómo es el favor de Dios? Él va a aderezar una mesa y otros van a ver que tú tienes el favor de Dios. Otros van a ver que Él es tu pastor y que Él está contigo por encima de la calumnia, de la mentira, de la maldad. Jesús se va a encargar de demostrar con una mesa llena de que tú estás bajo su pastorado. Amén. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré, la misma palabra de el otro pastor, por largos días. Entonces, ese aceite en la cabeza, literalmente y espiritualmente, David se está refiriendo a que las ovejas usualmente tenían muchas moscas sobre la cabeza porque ellas por la condición de oveja se raspaban, se abrían hoyos y las moscas solían como ahí hacer gusano y poner huevos y larvas. Entonces la oveja necesita un cuidado en la cabeza de aceite, porque el aceite hacía que rodara la mosca, la llaga se secara, se quitara. Entonces, esto húmedo hacía que ella no se pudiera pegar. Y yo recuerdo un día que fui a orar por una persona que tenía cáncer de cerebro hace muy poco, ya está con el Señor, y el Padre me da este verso, porque yo decía, pero ¿qué voy a orar por ella? Y eran como que yo veía en mi espíritu, ella tenía parásitos en la cabeza. ¿Qué necesitaba? El aceite en la cabeza, la unción. Y yo llevé mi aceite ahí como, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a echarle como un pastor aceite en la cabeza porque tenía toda la cabeza llena de parásitos. Entonces a veces no tenemos un cáncer, gloria a Dios, del cerebro, pero tenemos una cantidad de parásitos que son las mentiras que el diablo ha puesto en nuestra cabeza. ¿Y qué quiere hacer nuestro pastor? Quiere echarnos ese aceite en la cabeza, cubrirnos la mente de las mentiras. ¿Para qué? Para que nuestra copa rebose, para que no seamos víctimas de Satanás. Esto lo aprendí gracias a ir por esta señora, el que se pone por otro siempre recibe. Ella ya partió con el Señor, pero esto me quedó a mí para siempre una enseñanza. Y cuando algo venga sobre usted en la mente, busque aceite y póngaselo usted mismo sobre la cabeza y ore, como si fuera Jesús quien le ungiera la cabeza. Esto puede ser físico y también espiritual. Nunca lo use como un cliché, pero es algo espiritual que el Señor en un momento puede dar. Ya para terminar la palabra de hoy, Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiere dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Miren este pastor, cuando él se va de la tierra, él dice, yo voy a ir a preparar una morada en la casa de mi Padre, para que cuando tú
partas de esta tierra, tú tengas una morada eterna en la casa de mi Padre. Pero el Satanás también usa la palabra morada en el Salmo 49. Dice que la morada es el Seol. ¿Ven? El pastoreo de la muerte tiene también una habitación eterna de tormento, de dolor, para siempre. Mientras que Jesús dice, si yo soy tu pastor, en la casa de mi Padre, que es el que está contento porque yo te estoy pastoreando, pues al final de todo esto va a haber una morada para ti, eterna. Y terminamos con Apocalipsis 7:17, dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua viva. Sigue utilizando la alegoría física del pastorado. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Este verso de Apocalipsis se está refiriendo a la eternidad, a las vestiduras blancas del que venciere. Y está diciendo, en este verso hay muchas palabras como no va a haber dolor ni tristeza, no te va a pegar el sol, no vas a tener hambre. No, te describe cómo va a ser la eternidad. Pero además de eso dice, y el Cordero, él mismo, te pastoreará a aguas eternas. Entonces, tal cual como Jesús hasta la eternidad quiere ser tu pastor, también está el otro. Y hoy la decisión es que nosotros podamos entender esto, porque a veces pensamos que la muerte está muy lejos, pero en un abrir, en un cerrar de ojos, quizás no haya otra oportunidad de pensar, de analizar, de seguir al pastor correcto, al príncipe de los pastores, como la Escritura lo llama. Jesús es el buen pastor, es el príncipe de los pastores. Entonces, nuestra mirada tiene que estar sobre este pastor. ¿Para qué? Para que en la eternidad Él nos pastoree junto a junto a corrientes de agua viva. Para siempre. O sea, la Escritura dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no entiende. Porque a veces estamos tan en la carne que no logramos dimensionar lo que va a haber después de la vida. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Cuántos quieren que Jesús sea su pastor? Porque el otro pastor, el pastor alemán, no. El pastor alemán es un traidor. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Te damos a ti gracias, porque tú enviaste a Jesucristo viendo que estábamos, Señor, como ovejas sin pastor. Ha sido tu idea en el cielo, Padre, enviar a Jesús como el buen pastor sobre la tierra. Te damos gracias porque siempre lo tendremos a Él todos los días hasta el fin del mundo. También te damos gracias por el pastorado de Jesús sobre nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo pastorado falso, a todo pastorado de mentira, Señor. Hoy te damos a ti la gloria y la honra por aquellos buenos pastores, Señor, por aquellos pastores que vendan a la que está partida, Señor, por aquellos pastores que curan a la que está, Señor, enferma, por aquellos pastores que se interesan, por la que no tiene mucha lana, Señor, por la que no tiene mucha grosura. Hoy te damos a ti la gloria y la honra por estos ministros, Señor, como el pastor Alberto, como el pastor Luis, Señor. Yo particularmente te doy gracias porque en este momento difícil ellos fueron unos buenos pastores para mí, Señor. Así también te pido que lo sean para esta congregación. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están oyendo esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque ellos han sido conducidos hoy a tu pastorado. Hoy yo te pido, Jesús, que tú seas el pastor de cada uno de ellos, que los pastorees, Señor, por corrientes de agua viva, que nunca su copa esté vacía, sino rebosando, que tú unjas su cabeza, Señor, que tú sanes sus heridas, sus llagas, Señor, que tú quites todo dolor que haya en ellos, enjuaga toda lágrima, Señor, y por la eternidad sé su pastor en aquella morada preciosa y eterna que tú has preparado. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén y amén.